El camino de las decisiones. El 10 de marzo de 1985, en un pequeño pueblo rural de España llamado San Pedro del Valle, el sol nacía tímidamente sobre los campos. Una tranquila comunidad agrícola, donde todos se conocían, y la vida seguía un ritmo lento pero seguro. Aquí, un joven llamado Marcos, de 18 años, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. San Pedro del Valle era el tipo de lugar donde los días parecían repetirse. Las campanas de la iglesia marcaban el paso del tiempo, y los agricultores trabajaban de sol a sol. Marcos, el hijo mayor de una familia humilde, había pasado toda su vida en este rincón del mundo. Trabajaba junto a su padre en los campos de trigo, soñando con un futuro más allá de los límites del pueblo. Aunque apreciaba la vida tranquila, sentía que algo más lo llamaba. Una mañana, mientras trabajaba en los campos, Marcos recibió una carta de su primo José, que vivía en Madrid. La carta hablaba de las oportunidades en la gran ciudad, trabajos, entretenimiento, y una vida que parecía sacada de un sueño. José lo invitaba a mudarse y empezar de nuevo. Marcos, sintiendo una mezcla de emoción y miedo, comenzó a considerar la idea. La tentación de dejar atrás la vida rural y buscar algo más grande se hacía más fuerte con cada día. Esa noche, Marcos compartió sus pensamientos con su familia. Su padre, un hombre de pocas palabras, le advirtió sobre los peligros de la ciudad y lo instó a quedarse y seguir con la tradición familiar. Sin embargo, su madre, con una sonrisa melancólica, le dijo que debía seguir su corazón. Marcos se debatía entre la lealtad a su familia y el deseo de forjar su propio camino. Finalmente, después de noches de insomnio, Marcos tomó su decisión. Con un nudo en la garganta, se despidió de su familia y amigos. El pueblo entero se reunió en la plaza para verlo partir. Algunos lo felicitaban por su coraje, mientras otros, con expresiones preocupadas, le advertían que no se olvidara de dónde venía. La partida fue un momento de tristeza y esperanza, ya que Marcos dejaba atrás todo lo que conocía para buscar algo incierto. Madrid era todo lo que Marcos había imaginado, y más. La ciudad estaba llena de luces, ruido y movimiento constante. Al principio, se sintió abrumado, pero con la ayuda de José, encontró un lugar para vivir y un trabajo en una fábrica. Los días eran largos y duros, pero Marcos estaba decidido a no rendirse. La vida en la ciudad era muy diferente a la del campo, y aunque a veces extrañaba la tranquilidad de San Pedro del Valle, estaba emocionado por las nuevas experiencias. Marcos comenzó a hacer nuevos amigos en la fábrica, personas de diferentes orígenes, todos con sus propias historias de lucha y aspiraciones. Conoció a Ana, una joven que trabajaba en la línea de montaje, con quien rápidamente entabló una relación cercana. Ana le mostró las partes de Madrid que no estaban en las guías turísticas, los bares pequeños, los parques escondidos, y la belleza que residía en las cosas simples. Sin embargo, no todo era positivo. Marcos enfrentaba la soledad y el desafío de adaptarse a una ciudad donde el anonimato podía ser tanto una bendición como una maldición. Un día, mientras volvía a casa después de un largo turno, Marcos fue abordado por un hombre llamado Raúl, que le ofreció la oportunidad de ganar dinero rápido. Raúl le habló de un negocio que involucraba apuestas y pequeñas actividades ilegales, pero que, según él, no tenía riesgo. Marcos, tentado por la posibilidad de ganar más de lo que la fábrica le pagaba, empezó a involucrarse. Al principio, todo parecía ir bien, el dinero llegaba rápido y con poco esfuerzo. Pero pronto, Marcos se encontró atrapado en un mundo que no entendía completamente, con deudas y amenazas que empezaron a oscurecer su vida en la ciudad. Con el tiempo, Marcos comenzó a perder el control. Las deudas se acumulaban, y los peligros se volvían cada vez más reales. Raúl, quien al principio parecía un amigo, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, exigiendo más y más de Marcos. La tensión en su vida diaria aumentaba, afectando su trabajo en la fábrica y su relación con Ana. Finalmente, todo llegó a un punto crítico cuando Marcos fue asaltado una noche por un grupo que reclamaba una deuda que no podía pagar. Golpeado y sin saber qué hacer, Marcos regresó a casa de José. José, alarmado por el estado de su primo, le aconsejó que dejara todo atrás y volviera a San Pedro del Valle antes de que las cosas empeoraran.
Marcos, al borde de la desesperación, no sabía si volver sería un signo de fracaso o una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Ana, enterándose de todo lo que había pasado, lo confrontó, y le dijo que no podía seguir viéndolo destruirse. Ella le propuso que dejaran Madrid juntos, para buscar una vida más sencilla, ya sea en San Pedro del Valle o en otro lugar. Marcos pasó días pensando en su futuro. Recordaba las palabras de su padre, las sonrisas de sus amigos en San Pedro, y el brillo en los ojos de Ana cuando hablaba de una vida mejor. Sabía que quedarse en Madrid significaba seguir un camino oscuro del que tal vez nunca podría escapar. Finalmente, Marcos tomó la decisión de dejar Madrid. Junto con Ana, empacó sus pocas pertenencias, dejando atrás la ciudad que le había enseñado tanto, regresó a San Pedro del Valle. El regreso a San Pedro del Valle fue un momento agridulce. Algunos en el pueblo lo vieron como un fracaso, pero otros, especialmente su familia, lo recibieron con los brazos abiertos. Con Ana a su lado, Marcos comenzó a reconstruir su vida. Trabajó en los campos, como lo había hecho antes, pero con una nueva perspectiva. La simplicidad de la vida en el pueblo, que alguna vez lo había frustrado, ahora le daba paz. Marcos había aprendido que la felicidad no siempre se encuentra en lo grandioso, sino en las pequeñas cosas que a menudo se pasan por alto. Con el tiempo, Marcos y Ana se casaron y comenzaron su propia familia. Aunque la vida en San Pedro del Valle no era fácil, era honesta y satisfactoria. Marcos compartió con sus hijos las lecciones que había aprendido en Madrid, enseñándoles a valorar la honestidad, la familia y la simplicidad de la vida rural. San Pedro del Valle comenzó a cambiar también, con nuevas oportunidades que permitían a la gente joven quedarse en lugar de buscar fortuna en la ciudad. Marcos y Ana se convirtieron en pilares de la comunidad, ayudando a otros que, como él, habían perdido su camino pero encontraron una segunda oportunidad. Años después, ya anciano, Marcos miraba su vida con satisfacción. Aunque había tomado decisiones equivocadas, siempre había tenido la oportunidad de rectificar y aprender. Su historia se convirtió en una lección para la comunidad, y cada vez que alguien dudaba sobre qué camino tomar en la vida, se recordaba la historia de Marcos. Él había dejado atrás las luces brillantes de la ciudad por la tranquilidad del campo, encontrando en ese retorno una verdadera riqueza que no se mide en dinero, sino en amor, paz y una vida bien vivida. La historia de Marcos es un recordatorio de que la vida está llena de decisiones que pueden cambiar nuestro destino. A veces, es necesario perderse para encontrarse, y en otras ocasiones, la simplicidad de la vida cotidiana es lo que realmente nos da sentido. San Pedro del Valle, aunque pequeño y remoto, se convirtió en el lugar donde Marcos encontró su propósito, dejando un legado de sabiduría y amor que continuó inspirando a generaciones futuras.